Bienvenidos a la parte 2 de nuestro tutorial de diseño de experimentos en SigmaStats. En el video anterior configuramos nuestro diseño factorial para la catapulta digital y generamos la hoja de trabajo. Hoy continuaremos con la ejecución paso a paso para realizar el análisis completo. Lo primero que vamos a hacer es cargar los datos del ejercicio ejecutado con la catapulta digital. Nos dirigimos nuevamente al menú DOE. En la pestaña de configuración, seleccionamos la opción de cargar datos de Excel. Seleccionamos el archivo con la hoja de trabajo que contiene los datos del experimento ejecutado y le damos a abrir. Podemos ver que la hoja de trabajo factorial queda completamente cargada con las corridas en orden aleatorio y la columna de resultados correspondiente a nuestra respuesta medida, que es la distancia. Una vez cargados los datos, hacemos clic en el botón de analizar datos. SigmaStats genera de inmediato un informe integral. Analicemos cada uno de los gráficos visuales ubicados en la parte superior del reporte. El primero es el gráfico de Pareto de efectos. El Pareto nos muestra visualmente cuáles factores principales y sus interacciones tienen el impacto más fuerte sobre la distancia. Las barras que cruzan la línea de referencia indican los efectos estadísticamente significativos. Segundo es gráfico de efectos principales. Esta muestra cómo afecta de manera individual el cambio de nivel, de bajo a alto, de cada factor sobre la respuesta de distancia. Tercero tenemos el gráfico de interacción. La interacción nos permite visualizar si el efecto de un factor depende del nivel en el que se encuentra otro. Esta herramienta permite seleccionar de forma interactiva los factores para los ejes X y Y, facilitando el cruce de variables para detectar sinergias versus posiciones operativas. Bajando en el reporte, nos encontramos con el análisis de varianza y la tabla de coeficientes estimados. Al revisar la columna del valor P en el ANOVA, identificamos rápidamente los términos del modelo que son estadísticamente significativos, con un valor menor a 0.05. Esto nos dice qué factores realmente mueven la aguja del proceso y cuáles representan simple ruido. De igual manera, al evaluar los coeficientes y sus respectivos valores P, el sistema nos detalla el peso matemático específico que aporta cada término al modelo predictivo, descartando aquellos que no contribuyen. En la sección de resumen encontramos el R cuadrado. Este indicador nos dice exactamente qué porcentaje de la variación total de la distancia es explicado por nuestro modelo DOE. Un R cuadrado alto nos da la seguridad de que el modelo es sumamente preciso para pronosticar futuros resultados. El sistema consolida una ecuación matemática predictiva que relaciona la respuesta, que es la distancia, con los factores estudiados. Esta ecuación es la base fundamental al momento de optimizar, ya que nos permite simular configuraciones antes de tocar físicamente el proceso o la máquina. Finalmente, en la parte inferior del reporte, encontramos la sección de resultados inusuales o residuos estandarizados. Esta tabla identifica corridas específicas donde el error o la diferencia entre configuraciones similares fue inusualmente alta, o sea, posibles valores atípicos o errores de medición. Revisar y entender estos puntos nos permite corregir anomalías en la toma de datos, depurar el modelo y mejorar significativamente el R cuadrado de nuestra predicción. Con un modelo analizado y validado, estamos listos para la siguiente fase. En el tercer y último video de esta serie, veremos cómo utilizar el optimizador para encontrar la combinación perfecta de nuestros factores. Gracias por acompañarnos en este tutorial de Acosis Sigma con SigmaStats. Nos vemos en la parte 3.